Señoras, señores, ¿qué tal están? La actualidad parlamentaria de esta semana ha tenido dos escenarios. Primero en León, donde la universidad ha sentado a los máximos representantes del parlamentarismo para abordar el presente y el futuro del sistema. Después, en Burgos, donde las instituciones propias han analizado los retos y oportunidades de Castilla y León. Pero en ambos foros, el denominador ha sido común. Todos han coincidido en que es necesario dignificar la política y acometer reformas. Enseguida les contamos cuáles. Antes, como siempre, titulares. Las Cortes, el Senado y los representantes de las instituciones propias coinciden en que la agroalimentación y la automoción son los pilares económicos de Castilla y León, aunque tampoco se olvidan de las infraestructuras y el patrimonio. Además, abogan por una reforma de la administración y por cambios en el sistema electoral para dignificar la política. El proyecto de ley de reforma de la Administración Autonómica comienza su trámite parlamentario el miércoles en pleno con el debate a la enmienda a la totalidad del PSOE. Cree que tal y como está planteado el texto ni garantiza la transparencia ni soluciona los verdaderos problemas de la Administración. Hoy seguiremos estos pasos para adentrarnos en la historia y el patrimonio de Torquemada, un municipio muy vinculado a Juana la Loca, a la invasión de los franceses y a los viñedos. De hecho, cuenta con el barrio de bodegas más grande y peculiar que hay en España. En unos minutos sabrán por qué. Nuestra primera parada de hoy la hacemos en León. Allí la universidad se ha querido sumar a la promoción de esta ciudad como cuna del parlamentarismo, inaugurando sus cursos de verano con una reflexión sobre el presente y el futuro de los parlamentos. Encargada de la primera conferencia, la presidenta de estas Cortes, que aseguraba que en un momento como este, en el que los ciudadanos reclaman a las instituciones públicas más cercanía y austeridad, hay que mejorar el sistema desde la honradez, el compromiso y la transparencia. La desconexión entre la ciudadanía y la clase política replantea el papel de los parlamentos en un futuro. Elección más directa, más participación de la gente y órganos de representación que sean verdaderamente útiles abren el debate en los cursos de verano de la Universidad de León. Los parlamentarios tenemos que trabajar por y para los ciudadanos que nos eligen. Y en ese sentido, tanto los medios de comunicación como las redes sociales nos ofrecen la oportunidad de esa cercanía, de esa transparencia y nos permiten poder servir verdaderamente a la sociedad que nos elige para que la representemos. ¿Para qué va a quedar el Parlamento una democracia mucho más directa? Pues probablemente para un tipo de leyes, para tipo de resoluciones que son muy técnicas, muy especiales, pero el resto podríamos perfectamente los ciudadanos llegar a manifestar nuestra opinión, ¿no? Los procesos parlamentarios son excesivamente pesados, o sea, pesados y lentos. Y en ese sentido creo que se podrían agilizar bastante. Los ciudadanos demandan modernidad y cambios en un sistema parlamentario que nació en 1188 en esta colegiata de San Isidoro, el origen de un Parlamento de Castilla y León que hace esfuerzos de austeridad y proximidad. Es el segundo Parlamento más barato por habitante y el cuarto Parlamento más barato por diputado. La presidenta de las Cortes ha inaugurado una cita que cuenta también con presencia de las máximas autoridades del Congreso y el Senado. En ese mismo foro, pero horas más tarde, Pío García Escudero, como presidente del Senado, reconocía la necesidad de adaptar la Cámara Alta al mapa territorial como manda la Constitución. No se dice exactamente cómo hay que hacerlo y sobre todo cuántas autonomías va a haber y hasta dónde se va a llegar en el trasvase de competencias y de presupuesto, y por lo tanto al Senado tampoco se le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer, porque primero se tiene que desarrollar el Estado de las autonomías y luego el Senado se tiene que adaptar a eso. Y en el Senado venimos trabajando desde hace muchos años en esa adaptación de la Cámara al modelo de las autonomías. Desgraciadamente todavía no hemos conseguido esa reforma. Eso en León, porque en Burgos la universidad ha sentado en una misma mesa a los representantes de las 4 instituciones propias para analizar los retos de futuro y el papel que deben ejercer para vertebrar Castilla y León. Entre las principales conclusiones, estas. En un momento como este, en que la política vive sus horas más bajas, los representantes de las 4 instituciones propias hacen frente común en defensa de la labor de los alcaldes. La política no solamente a veces son esas noticias negativas que vemos y que a todos nos repugnan,
La política son 8.000 alcaldes, 20.000 concejales, servidores públicos, políticos de guardia en muchos casos, que se animan a lo público desde el punto de vista de la vocación más desinteresada y del servicio del interés general. Y que evidentemente no tienen nada que ver con esos casos de corrupción que hay en esa crisis política. Es decir, la política es insustituible. Lo que tenemos que hacer es dignificarla y mejorarla. Y eso, a su juicio, implica cambios. Para empezar, en el sistema electoral. Permitiendo que los alcaldes se elijan directamente, como abrir las listas para la elección de diputados, permitiendo no solamente listas abiertas, sino votos directos de los ciudadanos. Desde las Cortes y el Senado comparten la opinión, pero van más allá y abogan también por una reforma de la Administración. Una reforma que hace referencia a la desaparición de competencias compartidas que existen en estos momentos. No es posible que en el área de cultura haya competencias de la Junta, de la Diputación, de los ayuntamientos. Desde el Parlamento vemos positivo que, sobre todo, que el ciudadano participe más directamente en la gestión política y en la elección de los políticos. Perfecto si se llega, sobre todo, con un consenso general, que eso es lo importante. Porque, como decía Ortega y Gasset, la política es la expresión de la sociedad, y la sociedad lo que ahora demanda es trabajo. Como máximos representantes políticos e institucionales, coinciden en que la comunidad tiene en la agroalimentación y en la automoción su gran oportunidad, pero tampoco se olvidan del patrimonio como generador de empleo ni de las infraestructuras. Para Juan José Lucas, la alta velocidad debe ser un proyecto irrenunciable para Castilla y León, que se debe completar con la denominada Y vasca. Como ven, han sido 3 días de intenso trabajo en los que los agentes sociales y económicos han dado su visión de lo que debe ser la economía, la política e incluso las infraestructuras del siglo XXI. Retos de futuro en los que también ha incidido el presidente del Consejo de Cuentas, nuestro protagonista de hoy. Jesús Encagoterri, buenas tardes y bienvenida a nuestras Cortes. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Para usted, ¿cuál es el principal reto al que se tiene que enfrentar ahora Castilla y León y cuál es el papel que deben ejercer instituciones propias como la que usted preside para vertebrar la comunidad? Pues yo, explicando también cuál es la idea nuestra de vertebración, yo creo que hay un aspecto que sí debemos de tener siempre presente. Es decir, evidentemente se vertebra el territorio con infraestructuras, con unos buenos servicios públicos e intentar acabar con esa dualidad entre mundo urbano y mundo rural, pero también se necesitan como un complemento más de esa vertebración una arquitectura institucional, y dentro de esa arquitectura institucional entiendo que es donde hay que ubicar a una institución como el Consejo de Cuentas. Y después una reflexión que muchas veces es bueno hacer, es decir, todos creo que tendremos como referencia de países avanzados y modernos, pues por ejemplo Alemania, Francia o el Reino Unido. Bueno, pues estos 3 países, en el momento en que tomaron decisiones en materia de descentralización, crearon instituciones como el Consejo de Cuentas para que esos territorios, en aras de esa transparencia, pudiesen ser fiscalizadas las cuentas públicas con un criterio de proximidad y, por supuesto, de eficiencia. Es su trabajo, su gran objetivo y un gran reto que tiene ante sí importante. Es concienciar a los municipios que rindan cuentas en tiempo y forma, aunque cada vez son más. Sí, por supuesto que los datos de este último año han sido francamente buenos. Hemos subido del orden de 14 puntos respecto al año anterior y podemos decir, pero sin euforia, por supuesto sin triunfalismo, que se ha mejorado. Hemos conseguido que el 85% de los municipios de nuestra comunidad autónoma rindan cuentas y estamos hablando en términos de población del orden del 90%. Pero todavía hay camino por recorrer, es decir, nosotros no estaremos satisfechos hasta que el último municipio de nuestra comunidad autónoma rinda cuentas. Y es cierto que se ha reducido de una manera notable el número de municipios que nunca habían rendido cuentas, pero todavía quedan en Castilla y León 56 municipios que nunca han rendido cuentas. Y evidentemente creo que en una sociedad del siglo XXI no se puede entender ni justificar que haya municipios que sigan sin rendir cuentas, que es un número reducido si tenemos en cuenta los 2.248 municipios de nuestra comunidad autónoma. Desde el punto de vista poblacional estamos hablando de un 0,8% del conjunto de la población, pero insisto, no hay ninguna justificación que pueda avalar esa falta de rendición de cuentas. Me va a permitir preguntarle, ¿por qué no rinden cuentas esos 56 municipios? Pues hay distintas razones. Nosotros hemos hecho una serie de estudios y en un informe de fiscalización que
que recientemente hemos aprobado sobre lo que es el control interno, pues hemos detectado, por un lado, pues un déficit en materia de lo que es cubrir el puesto de secretario interventor. Y lo hemos cifrado ese déficit en unos 286 en el ámbito de nuestra comunidad autónoma como secretarios interventores. Eso es un factor. Después, a veces también, y eso es algo que se corrige con la Ley de Racionalización del Sistema Local de diciembre del pasado año, la excesiva movilidad que se daba muchas veces en el ámbito de los puestos de secretario de intervención, que no se daba continuidad al trabajo. Y también quizás en algunos casos por una falta de concienciación de los responsables públicos, de los responsables políticos de esos ayuntamientos. ¿Qué se puede hacer entonces para impulsar y concienciar más aún de esta obligación? Porque además sé que van a potenciar, desde el Consejo de Cuentas lo están potenciando y lo van a potenciar, ¿no? De cara a octubre. Lo estamos potenciando pues con continuos requerimientos, es decir, en estos 2 años y 4 meses que llevamos en el Consejo de Cuentas, pues hemos citado allí en el Consejo de Cuentas a aquellos municipios de más población que estaban pendientes en la rendición de cuentas. Y nos hemos entrevistado pues, con sus responsables políticos y lo hemos ido haciendo de una manera normalizada durante estos 2 años y pico y normalmente coincidiendo con los primeros meses del año. Eso ha sido una labor importante que se ha hecho, por supuesto con requerimientos personalizados a los municipios que no rinden cuentas, pero además ahora nos encontramos con otro reto, que son las entidades locales menores. Y en relación a las entidades locales menores que en esta comunidad autónoma tenemos, pues para que se haga una idea, al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León tenemos el 60% del total de España. Aproximadamente. Nosotros tenemos 2.227 entidades locales menores, y si no me confundo, a fecha de hoy. Bueno, pues también estamos en estos momentos volcándonos con las entidades locales menores e invito yo pues a todos los televidentes que acudan a nuestra página web y verán que incluso dentro de nuestro portal de la página web hay un apartado específico para las entidades locales menores informándoles de los pasos que tienen que seguir para la rendición de cuentas. Y también próximamente, pues ya lo hemos dicho, estamos a disposición de las diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal del Bierzo, fundamentalmente en las 3 provincias donde existe un mayor número de entidades locales menores, que son León, Burgos y Palencia, y por supuesto incluyendo la comarca del Bierzo, de hacer unas campañas de concienciación y evitar que la no rendición de cuentas pudiese ser causa de disolución tal como establece la ley del 2013. Porque en esa mejoría, en esos datos de los que hablábamos al principio, ¿qué ha pesado más? El hecho de la reforma, el hecho de que está ahí la reforma local del Estado, que obliga a rendir cuentas si no quieren desaparecer, al menos las pedanías, o su capacidad para poner multas coercitivas, la capacidad del Consejo de Cuentas. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos lo que es cierto es que se ha producido una evolución de modo principal por una mayor concienciación. Y yo ahí también me gustaría ser justo y rendir un tributo a todos los medios de comunicación, que esto se ha convertido en noticia. Es decir, en estos momentos, si echamos la vista atrás, pues con frecuencia en los distintos medios de comunicación se incide en la falta de rendición de cuentas y se ha producido, yo creo que una mayor concienciación por parte de todos los responsables públicos de las distintas entidades locales. Y ahí están los datos, como ha mejorado de una manera notable en estos años. Eso es un hecho. Es cierto que en la ley nuestra se prevé el establecimiento de multas coercitivas. Lo cierto es que en estos momentos eso no está todavía desarrollado desde el punto de vista presupuestario y todavía lo que es el Consejo de Cuentas no las puede imponer, pero sí lo puede hacer el Tribunal de Cuentas. Pero ha habido otro elemento más que también hay que ser justo y citarlo, y que fue la Ley de Economía Sostenible, que, si no recuerdo mal, en su artículo 36 vinculaba la percepción en la participación de los tributos del Estado a la liquidación del presupuesto. Entonces eso ya también creó un clima favorable a la rendición de cuentas y al cumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables municipales. ¿El Tribunal de Cuentas ha tenido que poner alguna multa a algún municipio de Castilla y León o pedánea? Que yo tenga conocimiento, no. Es decir, lo que sí es cierto es que el Tribunal de Cuentas en su ley de funcionamiento establece esa posibilidad, pero que yo tenga conocimiento en
estas fechas no lo ha hecho. También es un dato que es conveniente tener muy presente, es que Castilla y León, a pesar de ser la comunidad autónoma que tiene mayor número de municipios del conjunto de España, los famosos 2.248 municipios, pues tenemos unos índices de rendición superior a otras comunidades autónomas con muchos menos municipios. Entonces, dentro de lo que es el panorama nacional, pues Castilla y León, a pesar de tener pues esa gran dispersión en municipios con muy poca población, no somos los peores en materia de rendición de cuentas, ni muchísimo menos. ¿Va a afectar en algo esa reducción de plantilla? Se acaba de aprobar hace unos días por estas Cortes y quizá la institución, el órgano fiscalizador, es el que más lo va a notar. De 99 trabajadores a 62, son 37 personas menos. ¿Va a afectar a eso, a la rendición de cuentas? No, perdón, ¿va a afectar a los informes, a ese trabajo de transparencia, a esa... Bueno, yo lo que sí me gustaría incidir es que esa reducción no afecta de manera sustancial ni de una manera mínima ha afectado a lo que es el área de fiscalización. Es decir, y en ese sentido, en el Consejo de Cuentas estamos persuadidos de que no va a afectar a lo que es la fiscalización. Es decir, seamos conscientes de que el Consejo de Cuentas tenía la plantilla más numerosa pues por la naturaleza de la institución, que así lo requería, pero ahora, en el momento del funcionamiento de esa Secretaría General Única, evidentemente toda esa carga de gestión administrativa que había en el Consejo de Cuentas ha desaparecido y nos hemos quedado, pues evidentemente, con lo que es el bloque de fiscalización, así como una estructura mínima en lo que es el resto de el personal referido al área de presidencia y asesoría jurídica. Es decir, nos hemos quedado con una institución más eficiente desde el punto de vista de lo que es la fiscalización y está volcada de manera esencial en lo que es la naturaleza propia del Consejo de Cuentas. Jesús Encaboterri, presidente del Consejo de Cuentas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y si no tenemos la oportunidad de vernos antes, feliz verano, aunque me imagino que trabajo queda y mucho. Sí, queda trabajo y esperamos también próximamente remitir nuevos informes de fiscalización a estas Cortes de Castilla y León. Y muchísimas gracias. Estaremos pendientes de ellos. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Recomendaciones bien distintas son las que llegan del Consejo Económico y Social. Tras analizar la futura ley del Estatuto del Consumidor, sugiere a la Junta que incremente los controles de calidad de los alimentos, que vele por una publicidad veraz y no sexista para que el consumidor sepa realmente lo que compra o que ayude a construir un clima de confianza a la hora de usar las nuevas tecnologías para poder impulsar el comercio electrónico. Pero sobre todo, el CES quiere hacer hincapié en la protección de los derechos de los colectivos más vulnerables. La futura ley ya recoge medidas para ellos, pero en un intento de ir más allá, la institución que preside Germán Barrio sugiere que todos los productos que vayan dirigidos a niños, mayores o personas con discapacidad cuenten con una información clara y sencilla, ya sea en el etiquetado o en la publicidad que se haga. A este Estatuto del Consumidor todavía le queda camino por recorrer antes de que entre en vigor porque ni siquiera ha sido aprobado por Consejo de Gobierno. Pero a la reforma de la Administración Autonómica le queda menos. Pasará su primer examen el miércoles en pleno cuando se debata la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE. Después se constituirá la ponencia para analizar la letra pequeña. Con la futura reforma de la Administración Autonómica muchas cosas van a cambiar dentro y fuera de este mostrador. Para empezar, ya no se utilizará tanto papel. La ley está pensada para mejorar, para dotar de más eficiencia, de más eficacia a la Administración Autonómica, en eliminar duplicidades, en agilizar la tramitación del proyecto, en potenciar el modelo de gobierno abierto. 65 medidas que obligarán a cambiar 44 textos normativos, que son en realidad el objeto del proyecto de ley que ha entrado ya en las Cortes como una ley paraguas, que ha puesto en pie de guerra a los funcionarios y a los grupos de la oposición. A pesar de las reuniones mantenidas con la Junta durante 6 meses, el PSOE exige su retirada. Porque esta ley no resuelve ninguno de los reales y verdaderos problemas que tiene la Administración de Castilla y León. Una enmienda a la totalidad que se debatirá la próxima semana en pleno. Y hoy anuncio desde aquí que lógicamente la apoyaremos. Porque comparten preocupaciones y objetivos. En el punto de mira, la participación ciudadana. La participación se reduce y además se reduce con una alternativa insólita. Desaparecen determinados consejos y determinados órganos que asesoran, participan, alegan
y se supone se sustituyen por otros que todavía no se han creado. Por lo tanto, ¿dónde va a estar el ahorro? ¿Dónde va a estar la austeridad? Y la llamada encomienda de gestión. Es una tendencia clarísima a privatizar, a externalizar a través de una fórmula que es la encomienda de gestión, por la que empleados públicos van a hacer labores para empresas privadas. ¿Y por qué a nosotros nos parece peligrosa? Pues porque es una vía no solamente de externalización de servicios, sino una vía para que empleados que no son empleados públicos tengan acceso a un tipo de información sobre los ciudadanos o sobre entes de la comunidad que legalmente no podrían conocer. Además, desde Izquierda Unida intentarán que la futura ley garantice las retribuciones que recibe un funcionario por hacer un trabajo extra y que el Consejo de Función Pública se mantenga tal y como está, con competencias para aprobar la oferta de empleo público y la relación de puestos de trabajo. UPL, por su parte, propone la supresión de 24 entes públicos y la elaboración de un censo de los que ya existen. A estas 147 propuestas presentadas por la oposición se suma la única que ha presentado el PP. Tiene carácter técnico y permitirá que en cualquier conflicto que la Junta mantenga con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Europeo de Inversiones se pueda acudir al arbitraje. Imaginemos la interpretación de una situación en un préstamo que tiene la Junta de Castilla y León con el Banco Europeo de Inversiones. Lo que se plantea es que se pueda recurrir al arbitraje como medio de resolución del conflicto, previo a la vía judicial, y también la vinculación a instituciones extranjeras siempre que sean condiciones que fijen esas entidades financieras en la concesión de operaciones de préstamo o en la concesión de avales. Intentaremos llegar a acuerdos, pero los acuerdos tienen que venir por ambas partes. Negociaciones que no se presentan nada fáciles. Una vez debatida la enmienda a la totalidad, el proyecto de ley tendrá que pasar por ponencia y comisión antes de su aprobación definitiva en pleno. A petición de la Junta se tramitará con carácter de urgencia. El PSOE también pedía esta semana las comparecencias de los consejeros de Educación y Economía ante comisión. El primero, para que explique cómo va a financiar la aplicación de la Ley Wert en Castilla y León. El segundo, para que informe de los términos en los que se ha cerrado la operación por la que Día ha comprado los supermercados del Grupo El Árbol. Además, los socialistas están dispuestos a seguir adelante con su propuesta para eliminar el aforamiento de los procuradores, limitar a 2 los mandatos del presidente de la Junta y blindar el gasto social de acuerdo al Producto Interior Bruto de la comunidad. Medidas, todas ellas, que ya han plasmado en una proposición no de ley. Instando a la Junta de Castilla y León a crear un grupo de trabajo para modificar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León con esos objetivos. En primer lugar, la regeneración política, y por supuesto ahí estará el tema de los aforamientos, de la limitación de mandatos, pero también blindar nuestro modelo social, y por eso lo que tiene que ver con ese establecimiento de un suelo social de gasto en el estatuto vinculado al PIB de la comunidad. También les tenemos que hablar de toros porque estamos en época de fiestas en muchos municipios y el aspecto taurino no puede faltar, sobre todo en Benavente, tierra natal de la presidenta de las Cortes y lugar de encuentro del 11º Congreso Nacional de Toros de Cuerda. Fue el fin de semana pasado y durante 3 días los participantes tuvieron la oportunidad de conocer los distintos estilos de esta tradición muy arraigada en España y en Portugal. María Josefa García Cirac, encargada de clausurar el encuentro, recordó algunas experiencias de su niñez y animó a todos los presentes a defender esta fiesta, siempre desde el respeto al animal. El próximo Congreso Nacional tendrá lugar en 2015 en Lodosa, Navarra. Es un placer para mí hoy estar en Benavente. Como presidenta de las Cortes de Castilla y León, en representación de todos los ciudadanos de nuestra comunidad, pero también como benaventana. Es inevitable, pues al volver a Benavente, recordar esos toritos del alba de mi niñez que hoy he podido disfrutar y correr con mis hijos. Creo que hoy es un acontecimiento importante para Benavente. Nuestra última parada de hoy no es precisamente tierra de toros, pero sí de reyes y escritores, porque en Torquemada vivió Juana la Loca, nació su hija, la reina de Portugal, y veraneó José Zorrilla. Una prolija historia que conoce muy bien el procurador del PP, Jorge Domingo Martínez. No en vano, ha nacido allí. Estamos en el puente de 25 Ojos de Torquemada, que es nuestro mayor monumento y el elemento más atractivo que tenemos en Torquemada.
nace como consecuencia y como necesidad, lógicamente, de pasar y atravesar el río Pisuerga. Es hacia finales del siglo XIV. Y es que esta ruta que había por aquí era ruta real. Entonces estaba muy transitada desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político. Por ejemplo, pues pasó por aquí el cortejo fúnebre de Juana I de Castilla con su esposo Felipe el Hermoso, que tenía intención de llegar hasta Granada, y al llegar a Torquemada, pues bueno, les gustó mucho el municipio y se quedaron aquí a vivir en Torquemada, y curiosamente también dio a luz a Catalina de Austria, que luego fue reina de Portugal. Lo estamos utilizando como promoción turística y todos los años, a finales de julio, realizamos una escenificación de esa entrada y todo lo que aconteció en esos momentos, ¿no? Hay otro acto y otro momento también histórico que se produce en el año 1808, que fue también la retención que hicieron los vecinos de Torquemada a la entrada de las tropas francesas. Lógicamente, por los vecinos de Torquemada, con las herramientas y las armas que tenían, pues no pudieron frenar a los franceses, que entraron, devastaron el pueblo, incendiaron la iglesia, lo saquearon. Parece ser que hubo un asentamiento inicial, se llamaba Antraca, es donde podemos decir que son los primeros orígenes de la villa de Torquemada. Estamos hablando pues del siglo II, siglo III. Una barra para pasarlo bien. Pero buena, ¿eh? Buena. La mayor parte de la población se dedicaba a la producción de hortaliza, de ahí también nuestro famoso pimiento de Torquemada, que se remonta a aquellas épocas y que ahora bueno, pues lo hemos recuperado en los últimos años. Luego Torquemada también era muy importante desde el punto de vista de la producción vitivinícola. En estos momentos habrá en torno a las 20 hectáreas de viñedo, fíjate, cuando llegó a haber hasta 5.000, y de ahí también el importante barrio de bodegas, que es uno de los barrios de bodegas más grandes que existen no solo en Castilla y León, sino en España. Tenemos pensadas en torno a las 500 bodegas. Establecimos un reglamento de uso que establece las condiciones que debe de cumplir una bodega para que se la considere bodega típica de Torquemada. Las puertas, las ventanas tienen que ser de madera, la piedra de tipo de caliza. La altura máxima son 3,5 metros, todas orientadas al noroeste, su conformación arquitectónica perfectamente distribuido en calles, que hace que sea un auténtico pueblo de bodegas. Por eso sería interesante llevar a cabo una actuación muy fuerte que lo ensalzase, buscando también un reconocimiento a nivel de Junta de Castilla y León de bien de interés cultural. Si hablas con la gente de Torquemada y les preguntas sobre la leyenda de las bodegas de Torquemada, te dirán que cuando la entrada de los franceses en Torquemada y cuando los franceses y sus tropas estuvieron en Torquemada, pues había gente que les subía a las bodegas, que en las bodegas les emborrachaban y que luego les tiraban al pozo. Eso es algo que sí que hablas con la gente y te lo comentará. No sé hasta qué punto será aquello verdad, pero sí que se comenta y se dice. Con este paseo por la historia nos despedimos por hoy. Ya saben que toda la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.